Repsol Fundazioak eta Muskizko Udalak Bizkaiko Foru Aldundiaren laguntzaz basoberritzeko proiektua aitzindaria abiarazi dute. 2019ko suteak Pozaz inguruan kiskali zuen 7 hektareako lursail bat berreskuratzeko. 5.500 zuhaitz landatuko dira, atmosferatik 970 tona CO2 atxitzeko. La Fundación Repsol invierte en este proyecto 60.000 euros y el Ayuntamiento de Muskiz, para poner acondicionar el terreno, ha financiado con alrededor de 18.000. Todo ello, pues decir que es bueno para Muskiz, es bueno para Vizcaya, es bueno para el clima y al final es bueno para el ser humano esta situación, ¿no? Porque es una política más en esa línea que se está trabajando desde las instituciones y que está muy marcada por los responsables de la Unión Europea. Silvestris enpresak zuzendutako lanak egiteko 8 pertsona izango dira, horietako 2 talde ahuletakoak, tokiko enplegua bultzatuz. Ingurune hau klima aldaketaren ondorioak arintzen lagunduko duen berdegune bihurtzea da proiektuaren helburua. Para la Fundación Repsol y para Petronor es un placer también compartir este proyecto y colaborar en este proyecto de reforestación en una semana también singular, ¿no? Celebrábamos el domingo pasado el Día Mundial de los Bosques, los pulmones de nuestro planeta, y por tanto significar la importancia de este proyecto, ¿no? Un proyecto, tanto evitar la deforestación como los procesos de reforestación tienen una importancia significativa, ¿no? Tanto desde el punto de vista del impacto ambiental, ¿vale? Por esa captación de CO2 de manera natural, como para restablecer estos ecosistemas dañados, como ha sido el caso del incendio de Muskiz.